Hola, ¿qué tal? Estoy aquí con ustedes para presentar lo que es el tema del día de hoy, notación exponencial o científica. Mi nombre es Isabel Franco Jiménez, yo soy licenciada en Matemáticas Aplicadas y voy a estar desarrollando este tema el día de hoy. Vamos a ver primero que nada ¿cuál es el objetivo de esta sesión? Se pretende que ustedes desarrollen algunas competencias disciplinares dentro del área de matemáticas, las cuales son formular y resolver problemas matemáticos aplicando diferentes enfoques y explicar e interpretar resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos. Las competencias genéricas: escucha e interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. Dentro de los aprendizajes esperados, y creo que es lo que nos compete en esta sesión, mucho más es que ustedes practiquen la resolución de problemas utilizando propiedades de los exponentes, propiedades de igualdad de razones y proporciones. Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos e interpreta modelos mediante la aplicación de procedimientos aritméticos y algebraicos. Bueno, pues vamos a entrar ya en lo que es el meollo de la sesión, lo que es la notación exponencial. ¿Por qué la necesidad de utilizar la notación exponencial? Nosotros muchas veces en el estudio de nuestro mundo o en nuestra vida cotidiana nos encontramos con la necesidad de utilizar la notación exponencial debido a que existen cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas, y esto pues estar hablando todo el tiempo de billones, millones, micras, magnitudes que nos pueden representar ya sea la distancia de la Tierra al Sol o la medida de una bacteria o de un virus, pues estarlo escribiendo con todos los ceros que involucra, pues es muy engorroso y es una actividad muy tediosa. Es por ello que surge la necesidad de inventar una notación exponencial. Aquí tenemos un ejemplo, planteo estas preguntas como detonadoras. Dice, ¿cuántas células tiene mi cuerpo? Si nos ponemos a pensar cuántas células tiene mi cuerpo, pues yo lo investigué, son de 5.000 millones a 200 millones, y recordando que un billón son 1.000 millones, ¿no? Entonces, estar escribiendo esto en textos científicos por lo regular pues es muy tedioso, o muchas veces nosotros cuando nos encontramos leyendo algún texto científico, alguna revista o algo que por ahí aparece a veces en la vida cotidiana, en textos muy interesante o en textos de nuestro celular, y nos hablan de millones o billones en la deuda externa, y como que no nos hacemos bien a la idea, ¿no? Más o menos cuánto es, o cuánto mide el virus de la gripe, o por qué el virus del SIDA es tan difícil de atacar, porque se trata de algo casi imposible de ver y que además muta, ¿no? Y todas estas cuestiones. Pues bien, aquí tenemos algunos datos, y pues no nada más eso, ¿no? ¿Cuál es la distancia de la Tierra a la Luna o cuántos habitantes existen en la Tierra? Pues son cantidades exorbitantes, ¿no? Que al escribirlos en un texto pues nos puede causar problemas, ¿no? Estar escribiendo una y otra vez estos ceros. Entonces, repasemos un poquito lo que significa la escritura de potencias en base 10 con exponente 0. Aquí presento algunos ejemplos. 10 a la sexta, pues es 1.000.000, 10 a la quinta, 100.000, 10 a la cuarta, 10.000, y así sucesivamente. Así como también podemos expresar o ver exponentes negativos, ¿no? Por ejemplo, 10 a la menos 1, que quiere decir 0.1, 10 a la menos 2, 0.01, 10 a la menos 3, 10 a la menos 4. Y nosotros nos vamos dando cuenta que cuando son potencias negativas, pues se traduce a decimales, ¿no? Y cuando son potencias positivas, pues se traducen a múltiplos de 10, ¿no? Entonces, yo creo que en esta cuestión, pues es algo que más o menos sí sabemos manejar, que no tenemos ningún problema.
Y bueno, pues ¿en qué consiste la notación exponencial? Se va a tratar de que nosotros escribamos los números simplemente de otra manera. Y aquí tenemos, pues básicamente cómo lo debemos de hacer, ¿no? La notación exponencial se va a hacer uso de lo que es un número, un coeficiente al que le vamos a llamar C. No vamos a permitir que este coeficiente sea mayor a 10, es decir, los dígitos que puede tomar este coeficiente van a empezar a partir del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nada más. ¿Ok? Y en ese rango me refiero a que se va a encontrar en C y una potencia de base 10 con un exponente n, el cual puede ser cualquier número entero. O sea, me refiero a que puede ser un número entero positivo o un número entero negativo. Entonces aquí tenemos la notación que más o menos ya es conocida o que muchas veces nos hemos encontrado en textos. Entonces, ¿cómo se escribirían en notación científica las respuestas a las preguntas iniciales? ¿Cuántas células tiene mi cuerpo? Pues decíamos, son 200 billones. Si yo esto lo traduzco a lo que es el número pues, que normalmente conocemos, pues se refiere a que son pues 200,000 millones. Y esto pues básicamente es contar los ceros. ¿Cuántos ceros tenemos aquí? Como pueden ver, tenemos 14 ceros. Y lo que hacemos pues es escribir el número entero. Recuerden que el coeficiente debe de ser entero. En este caso nos quedamos con 2 y lo colocamos de esta manera solito. Y contamos nada más los ceros. Y bien fácil, ¿no? Una potencia de 10 con exponente 0. Aquí tenemos el coeficiente, la potencia en base 10 y el exponente n que sería 14, ¿no? Ahora, ¿cuánto mide un virus de la gripe? Nosotros tenemos que el virus de la gripe mide 0.1 micras. Teníamos al inicio una equivalencia en centímetros y aquí lo podemos traducir a 0.00001 centímetros, que equivale, y vean la notación científica, nos quedamos con el coeficiente 1 y lo que voy a hacer es recorrer este punto decimal. Cuento las cifras que recorro: 1, 2, 3, 4, 5 cifras decimales. Entonces coloco 1 por 10 a la menos 5 porque es un número decimal y pues su notación, su exponente tiene que ser negativo. En resumen, si el punto decimal se corre a la derecha, el exponente n será negativo y su valor será igual a la cantidad de lugares que se corrió para que ésta se fuera entera. Si el punto decimal se corre a la izquierda, pues el exponente n será positivo, como acá, y su valor será igual a la cantidad de lugares que se recorrió. Aquí, aunque no se distinga el punto decimal en el primer caso, pues nosotros sabemos que si esto es un entero, el punto decimal se encuentra acá al final, aunque sea imaginario, y ya podemos empezar a recorrer las cifras contando desde este punto hasta llegar al 2, ¿no? Bueno, entonces tenemos por acá, y puede presentarse una confusión para ustedes, si será lo mismo o cuál es la buena entre estas dos notaciones. Tenemos la notación 13.5 por 10 a la 5 con 1.35 por 10 a la 6. Resulta ser que ambas son iguales, pero ¿cuál de ellas es la con la cual vamos a quedarnos nosotros? Pues por supuesto que nos vamos a quedar con esta. ¿Por qué? Porque recuerden que el coeficiente debe de ser un número entero. Y en este caso, el entero está restringido a un rango que le dimos que empieza a partir del 1 y no puede pasar el 10. En este caso, 13 excede el 10, no puede ser la notación correcta. Quiere decir que aquí todavía se puede recorrer este puntito decimal, otra décima, para que ya no sean 5, sino que sean 6. Entonces, esta sería para nosotros la adecuada. Entonces, con la notación científica podemos realizar sumas y restas, multiplicaciones y divisiones. Y yo creo que
pues cabe la noción de preguntar, ¿cómo podemos operar la suma y la resta, ¿no? Pues realmente es muy simple. Nosotros para sumar y restar debemos de hacer que nuestros valores, que los sumandos, en este caso tengo un ejemplo, 2.07 por 10 a la 7 con 3.16 por 10 a la 7. Este es un primer caso muy bonito porque el exponente de la base, que es 7, en ambos sumandos es el mismo, es 7. Entonces, lo único que tenemos que hacer, pues, es recorrer. La base va a seguir siendo 7, aquí no hay ningún problema. Y lo que vamos a hacer es agarrar 2.07 y sumarlo de manera normal con 3.16. Recuerden que el punto decimal debe de ir empatado en el caso de los dos sumandos, y realizar la operación así normal. Esto nos da 5.23 por 10 a la 7. El problema está cuando nosotros tenemos exponentes diferentes. Por ejemplo, acá que tenemos un 3 y un 2. Este es un segundo ejemplo que yo les traigo. Y entonces, pues hay que ver la manera, ¿no? ¿Cómo lo vamos a realizar? La idea es, el principio básico es el mismo. Debemos de hacer que las potencias sean iguales, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos aquí se nos hace muy fácil. Decimos, bueno, si este es 3 y este es 2, pues está muy cerca. Recorro este punto decimal un poquito más hacia la izquierda, una décima más hacia la izquierda, y entonces este 2.6 se me convierte en un 0.26 por 10 a la 3. Como ya tienen la misma potencia, sumo de manera normal los coeficientes y estamos obteniendo un resultado de 6.3 por 10 a la 3. Entonces, recuerden que para la suma y la resta debemos de tener cuidado de los exponentes, que los exponentes deben de coincidir. Entonces, en este caso, si no coinciden, hay que hacer que manipular los números hasta que coincidan. En el caso de la multiplicación y la división, pues tenemos por aquí las reglas muy simples. Existen las leyes de los exponentes. Para la multiplicación y la división se siguen respetando estas leyes de los exponentes. Recuerden que en la multiplicación los exponentes siempre se suman. Al multiplicar dos números con potencias, estas potencias se van a sumar. Y en la división siempre las potencias se tienen que restar. Entonces, aquí podemos ver en este ejemplo, si yo tengo que multiplicar 3 por 4.5, aquí no hay ningún problema. Yo realizo la multiplicación normal. 3 por 4.5 me da 13.5. ¿Y qué hago? La base se recorre, las potencias se suman. 3 más 2, 5. Entonces, aquí no hay ningún problema. El detalle aquí es en el resultado, cuidarlo. Recuerden que decíamos hace rato, en el ejemplo anterior, que 13.5 por 10 a la 5, aunque está expresado en notación científica, no está en su manera correcta, porque no debemos de permitir que este rebase el 10. Entonces recorremos una décima más hacia la izquierda, y entonces este 5 se convierte en 6 y nos queda ya en entero. En el caso de la división, tenemos 12 por 10 a la 4 entre 4 por 10 a la 2. Se restan las potencias. Vemos aquí 12 entre de 4. Primero realizamos la división, obviamente. Esto nos da 3. La potencia se coloca igual y las potencias se restan. 4 menos 2. Entonces, esa sería nuestra solución. ¿Dudas? Hasta ahorita, pues acuérdense de que debemos de expresarlas en su momento. Yo estoy aquí en este momento justamente para resolver aquellas dudas. Y en cuanto a las conclusiones, pues tenemos que la notación exponencial pues nos va a servir para expresar ya sean números muy grandes o muy pequeños de una manera más concisa, más rápida, sin tantos ceros. Y nosotros podemos consultar la información, más información al respecto en estos links o viendo este otro video, y te invito a que hagas esta prueba. Si tienes más dudas, no olvides hacer tu trabajo siguiendo las rúbricas que están en la plataforma, y